Muy buenos días, efectivamente. Tengo el honor de representar a todas las comunidades autónomas de nuestro país en el Comité de las Regiones que vicepreside y espero que pronto presida Juanma. Y se acaba de hablar del consenso. Es muy difícil no estar de acuerdo con las cosas que dice el presidente de Castilla-La Mancha normalmente. Habla con mucha sinceridad, habla con mucho sentidiño, como decimos en Galicia, y habla con mucha valentía, que es la que nos pide la gente que nos vote, que seamos coherentes y, por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo. Voy a hablar un poco de eso también, porque está muy bien hacer los paralelismos con Europa y darnos cuenta. Yo creo que nosotros nos damos cuenta, pero otros tendrían que darse cuenta de que no tiene ningún sentido defender cosas completamente contrarias, antitéticas en un sitio y en otro, porque eso al final lo que pierdes es credibilidad y, sobre todo, eficacia. Bueno, voy a decir, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, presidenta. Entenderán que después del agosto que hemos tenido en Galicia, completamente y especialmente en la provincia de Orense, ahora que las cosas empiezan a ir un poco mejor, encontrarse, levantarse en un sitio como Santander, teniendo delante la bahía, volver aquí otra vez, la presidenta lo sabe, hay muchas cosas que me unen a esta ciudad y poder estar una vez más, después de haber estado, pues yo creo que no hace muchos meses, hace 3 o 4, una reunión que tuvimos, yo creo que muy útil, hablamos de las cosas que nos importan a dos comunidades autónomas, que además coinciden con lo que nos importan a la mayoría de las comunidades autónomas, tomar decisiones, trasladarlas, intentar que se ejecuten. Fue una reunión útil. Estuvimos aquí hace un poco más de tiempo, va a hacer un año en diciembre en otra reunión. El marco fue aquí, además, efectivamente, en este maravilloso palacio. No fue una reunión tan útil, en absoluto, porque cuando no sabes muy bien de lo que vienes a hablar y sales y sigues sin saber exactamente de qué te han hablado, pues es muy complicado. Yo recuerdo de esa reunión lo mejor, el lugar y, por supuesto, los compañeros. Por lo tanto, esta tercera visita en menos de un año, yo espero que sea, por lo menos lo que yo quiero aportar. Voy a intentar ser breve, ir al grano, no quiero repetirme en cosas que ha dicho la presidenta de Cantabria, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha y seguramente dirá nuestro vicepresidente del Comité de las Regiones. Por lo tanto, quiero centrarme en un aspecto especialmente, que es lo que creo que está pasando en Europa respecto a las regiones, que es tanto como respecto a los ciudadanos, y qué podemos hacer desde el Comité para que esto no suceda, o por lo menos lo que suceda, que se adapte lo máximo posible a los intereses de la gente que nos da su confianza para que lo representemos. Muchísimas gracias a la Méndez Pelaya, digo, por la invitación. Efectivamente, tiene una magnífica sede, muy activa, doy fe, en Coruña, que además se expande a toda Galicia, y yo creo que no solo a toda Galicia, tiene un área de influencia potente, hacen las cosas muy bien y, por lo tanto, estar aquí en la casa madre, en la central, por así decirlo, es todo un honor. Yo llevo, pues el tiempo que llevo de presidente de la Xunta de Galicia, algo más de 3 años, formando parte activa del Comité de las Regiones. Ya antes, como consejero de presidencia y responsable, está aquí la directora de la Casa de la Fundación Galicia Europa, en Bruselas, el director general de Relaciones con la Unión Europea, de la Xunta de Galicia, dependen de la Consejería de Presidencia, de la que yo fui titular muchos años, y, por lo tanto, ya me daba cuenta de forma directa de todo lo que eso supone. Pero formar parte, un miembro pleno de hecho del Comité de las Regiones, te cambia mucho chips y muy rápidamente, ¿no? Te das cuenta de que, efectivamente, y es mi primera sensación, a pesar de lo grande que es, a pesar de lo variado que es, a pesar de todo el esquema de gobierno que hay en Europa, el Comité de las Regiones es útil y, dentro del Comité de las Regiones, el que quiere trabajar y trabaja tiene resultados para su propio territorio y para todos los demás. Todos se benefician, nos beneficiamos de las buenas iniciativas de los que forman parte de ese órgano, por muy amplio que sea, y además quiero agradecerle a la consejera de Presidencia, que me sustituye con bastante más asiduidad de la que a mí me gustaría, porque también es bueno estar en Bruselas, no podemos con la frecuencia, lo decía Emiliano, que nos gustaría, pero cada vez que no puedo ir, ella me sustituye en el Comité de las Regiones y lo hace muy bien para Galicia, que es por la que puedo hablar. Espero que también muy bien para Cantabria y muy bien para todas las comunidades autónomas a las que me toca representar ahora. Estamos en un momento complejo en Europa, todo el mundo lo sabe perfectamente. Nos enfrentamos, lo contaba
Emiliano, a unos retos enormes. Estados Unidos ha cambiado de repente las reglas de juego sobre la marcha. Europa ha tenido que reinventarse y replantearse muchas cosas muy rápidamente y está tomando decisiones o a punto de tomar decisiones, anunciándolas que pueden ser entendibles, probablemente en algunos casos sean inevitables. Otra cosa es que si ya las bajamos a lo micro y nosotros somos territorios amplios con muchas competencias, pero al final representamos el asentamiento sobre el territorio, las políticas micro, las que la gente nota más después de las grandes decisiones, todo eso tenemos que templarlo, acompasarlo y evitar que se tomen malas decisiones o que se tomen decisiones buenas pero que se ejecuten mal y que luego no tengan vuelta atrás y nos perjudiquen claramente. Hay una tendencia a la recentralización porque parece que recentralizar es lo fácil. Cuanto más se concentren los que tienen que tomar decisiones y todos los procesos porque toman decisiones, parece que todo es más fácil. Se simplifica todo y todo funciona mejor. Yo tengo que decir que eso no es verdad. Hay que ver quién estaba tomando las decisiones, quién las estaba ejecutando y comparar si esa recentralización va a suponer mejoras. Además de que, efectivamente, aquí se dijo también, no todas las regiones de Europa somos iguales. Efectivamente, yo lo que he visto en este tiempo es que hay regiones con muy poca capacidad de decisión política, con muy poco presupuesto incluso, con muchísima dependencia de lo que puedan hacer sus gobiernos centrales y hay otros estados dentro de Europa que tienen un nivel de descentralización altísimo. España, el que más, sin ninguna duda, por mucho que se diga. Y, por lo tanto, lo que no puede ser, vuelvo a las contradicciones, es intentar aceptar, incluso que nuestro país acepte que el Gobierno respecto a Europa tiene que funcionar de una forma absolutamente contraria a cómo funciona internamente. Es decir, se recentralizan todas las decisiones en un país en el que las decisiones están absolutamente descentralizadas, y sobre todo la ejecución de esas decisiones. Y esto es lo que puede pasar, sinceramente, y esto es lo que yo creo que tenemos bastantes ejemplos prácticos de que cuando se ha querido hacer no ha funcionado. Me voy al último ejemplo, a los fondos MRR, los fondos Next Generation, todos los fondos que han venido desde la pandemia. Y me voy, es que dato mata relato. En general, yo procuro, le pido a mi consellero de Facenda que me vaya pasando los datos de las otras comunidades autónomas en cuanto a ejecución de los fondos que el Gobierno central ha tenido a bien decidir que se ejecuten desde las comunidades autónomas versus nivel de ejecución de los fondos MRR que el Gobierno de nuestro país ha decidido ejecutar de forma centralizada, pudiendo hacerlo de otra manera. Y las cifras son demoledoras. Estamos todos, y hablo en general, yo me conozco los datos de Galicia como es mi obligación al dedillo, pero creo que conozco más o menos los de todas las comunidades autónomas. Estamos todos en un nivel de ejecución, o vamos a llegar en el 26, si se mantienen esos plazos, nivel de ejecución del 95%, tranquila, en unos fondos absolutamente condicionados y a veces dificilísimos de ejecutar, con unas condiciones que no entendemos, pero que tenemos que aceptar porque eso nos ha marcado desde Bruselas y también desde nuestro Gobierno, sin preguntarnos muchas veces. Conferencias sectoriales que o no han tenido lugar o han tenido lugar para decirnos lo que estaba decidido antes de la conferencia sectorial. Aún así lo tenemos ejecutado al 95%. Yo veo el nivel de ejecución de nuestro Gobierno en esos fondos, sobre todo los de carácter industrial, pero no solo, y hay fondos que están ahora mismo al 60% de ejecución, o menos incluso algunos, convocatorias sin realizar todavía en el mes de septiembre. En el último año ya quedan 9 meses para esa cifra. Por lo tanto, tenemos un ejemplo perfecto de que recentralizar, en teoría simplificar, luego lo aterrizas y lo pones en la práctica y funciona de un modo absolutamente al revés. Por lo tanto, creo que nos hemos merecido por lo menos el derecho a decir, oiga, estas recentralizaciones en un país como como España, muy descentralizado y con comunidades autónomas que funcionan en ese sentido mejor que el propio Gobierno central, no tiene mucho sentido. El Estado de las Autonomías funciona. Yo vengo a reivindicarlo porque el Estado de las Autonomías es lo que representa a España en el Comité de las Regiones. He tenido un triste ejemplo estos últimos días y yo quiero agradecer, aquí lo hacía ahora en la foto que teníamos al principio,
a todas las comunidades autónomas que sin ninguna necesidad de mandar listas, ni tener que hacer comités previos, ni recibir visitas antes de, han aportado medios cuando se necesitaban de una forma absolutamente ágil, de una forma absolutamente rápida y de una forma absolutamente desburocratizada y despolitizada. Por tanto, hay que agradecerlo, quiero agradecérselo a Emiliano, a Juanma, a María José, a todos los que rápidamente actuaron. Por lo tanto, en eso funcionamos también francamente bien. Y después hay otro ejemplo de que sería un error ir a la recentralización otra vez. Es que Europa lo sabe. Mi sensación es que no hay ningún comisario europeo que visite España y no visite también alguna comunidad autónoma, porque sabe que los que están ejecutando sus políticas en gran parte en un Estado descentralizado somos nosotros. Y, por lo tanto, visita, lógicamente, eso lo entendemos, es lo que hay que hacer, al ministro o ministra correspondiente, pero después se va a las comunidades autónomas donde realmente se están ejecutando sus políticas. ¿O a alguien se le ocurre que el comisario de política pesquera, si viene a España, no venga a Galicia, que es la primera potencia pesquera en Europa? ¿O a alguien se le ocurre que el comisario que lleva la política agraria común no vaya a las grandes regiones agrícolas de España? Porque sabe que allí es donde está ejecutando todo. Por lo tanto, de repente, hacer desaparecer todo eso no tiene ningún sentido. Las políticas de cohesión siguen siendo necesarias. Hemos cambiado todos muchísimo con las políticas de cohesión, pero necesitamos seguir cambiando. Y ahora que parece que logramos una igualdad básica, que eso es dificilísimo siempre en cualquier territorio, mucho más en uno tan extenso y con tantas desigualdades todavía como Europa, y más ahora que se van incorporando nuevos territorios, la cohesión sigue siendo absolutamente fundamental. Y, por lo tanto, ahora decir que hay que retirar fondos de cohesión para ir a políticas que ahora mismo son más urgentes en Europa es un error. Primero, porque esas políticas que nos están anunciando también son cohesión, por lo tanto, que nos dejen seguir haciéndola. Y segundo, porque quedarían muchas cosas a medias. ¿Y por qué hay ejemplos de eficacia? Muchísimos. Yo vuelvo a poner, perdonen, pero verán que estos días está especialmente sensibilizado, en Berín, un lugar donde, por desgracia, ha sido uno de los epicentros de los incendios, hace un año empezó a funcionar un campo de operación de medios aéreos contra incendios, hecho conjuntamente con fondos de cohesión, con fondos transfronterizos. Esa es otra expresión perfecta de la política de cohesión, la política transfronteriza, que solo podemos hacer los territorios que limitamos. Eso no se puede hacer porque no se entiende, no se hacen falta conexiones muy directas. Y ese campo donde aterrizaban y despegaban medios aéreos de Galicia y de norte de Portugal, de España y de Portugal al final, porque somos parte de nuestros países, fue absolutamente decisivo, y eso hizo la política de cohesión. Y, por lo tanto, este tipo de cosas funcionan y este tipo de cosas se hacen desde las regiones. Por lo tanto, yo vengo a reivindicar aquí que, entendiendo que Europa tenga que cambiar de políticas y de paradigmas, no lo puede hacer cayendo en la tentación de que lo hagan los Estados exclusivamente, ignorando los territorios que forman parte de esos Estados y, como en el caso de España, de forma decisiva. Decisiva. Y esto vale para todo. Bueno, volviendo a hacer paralelismos y cosas absurdas, ¿alguien se imagina que por mantener a la presidenta de la Comisión Europea, pactara la financiación de todos los países con un solo país? Y que Francia decidiera la financiación que vamos a recibir el resto de países en Europa, porque Francia es la que puede decidir que la presidenta de la Comisión Europea se mantenga en el cargo. Esto nos parecería absurdo, ¿a que sí? Nos estaríamos rebelando frente a esto, diciendo que disparate, ¿a que sí? Bueno, pues por eso decía que Emiliano García Paje habla como un libro abierto y dice cosas que todos pensamos, y como yo las pienso, las tengo que decir aquí también. No tiene ningún sentido que aceptemos como algo normal y que hay que hacer, aunque sepamos que no es así, que pretendan hacernos creer que las cosas que nos parecerán un disparate en cuanto elevemos un poco, aquí nos tienen que parecer normales y tenemos que entender que esto es lo lógico y tenemos que aceptarlo y encima tenemos que aplaudirlo. No. Por lo tanto, Europa también nos sirve para hacer este tipo de reflexiones y de comparaciones. Por lo tanto, yo digo, con estas reflexiones, y termino ya, lo que quiero poner de manifiesto es que me he dado cuenta en este tiempo de que el Comité de Regiones es importante, primero, por su propia operatividad. Insisto, quien quiere trabajar allí logra resultados, aunque le parezca que no, llegan y no tarda mucho en llegar. Y
Segundo, es la voz ahora mismo más necesaria que nunca de que Europa, lo podemos entender, se hace de arriba, pero se hace hacia abajo y cuanto más abajo, más eficaz es. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía, me parece que era Emiliano también, que también es una forma, una especie de antídoto, primero frente a estos populismos que hablan de dogmas que nunca tienen que demostrar, porque realmente como no gobiernan y cuando tienen que gobernar se salen para no caer en esos desgastes, eso también, la política de trabajar, es muy importante y después evita efectivamente esos funcionarios europeos que nunca sabemos muy bien quiénes son, pero que tienen un poder enorme, porque si dejamos que se decida y no decimos que hay decisiones que hay que acompasar, atemperar, modificar, llevar esa voz de los que tenemos después que ejecutar sus decisiones que toman muchas veces, casi siempre sin conocernos y a menudo sin incluso reflexionar a veces lo que va a pasar al aplicarlas en un territorio tan variado, cuando vemos esa aplicación y nos juntamos a través de este órgano, somos capaces de ir otra vez hacia arriba, hablar con un comisario, eso también te sirve, es importante. Al final, la política es contacto entre personas y el Comité de las Regiones es un instrumento, a través también de nuestras representaciones en Bruselas, para llegar en nombre del Comité de las Regiones. Yo, desde luego, lo estoy aprovechando en esta fase y poder hablar con los comisarios europeos de cosas que nos afectan a todos. Por lo tanto, esto es lo que quería decir. Europa va a seguir siendo útil, desde luego para Galicia ha sido fundamental. Más de 30.000 millones en fondos de cohesión. Cuando salimos de las regiones con menos nivel de desarrollo, conseguimos, a través de la presión que hicimos en el Comité de las Regiones, Alberto Núñez Feijóo, presidente en aquel momento, hizo un dictamen que se habilitaran esos fondos de transición para hacer una salida más o menos suave y, desde luego, a Galicia le ha ido bien con Europa y queremos que nos siga yendo bien y por eso yo quería venir a hacer aquí estas advertencias, estas reflexiones, estas cosas que creo que van a venir y que no tienen por qué ser malas si las sabemos adaptar a lo que necesitamos. Insisto, pero para ser creíbles lo que no tiene ningún sentido es defender una cosa en Europa y luego venir aquí y defender absolutamente la contraria. Yo me comprometo a defender lo mismo en Galicia, en España y en Europa. Y así somos creíbles y probablemente eficaces. Muchas gracias.